Bueno, vamos hoy a revisar el capítulo de la imaginación, ¿sí? Es el capítulo 6 y este dice que es el quinto paso hacia la riqueza. Y bueno, primero agradecerles que se hayan comprometido, ¿no? Que se hayan comprometido a asistir, a estar en el espacio. Y este capítulo primero nos habla de dos tipos de imaginación, ¿no es cierto? Nosotros hemos venido haciendo énfasis en la importancia de hacer la visualización, ¿cierto? De siempre estar en contacto con ese deseo ardiente que cada uno de ustedes tiene. Entonces, vemos aquí que nos habla mucho sobre que si no interactuamos mucho con nuestra imaginación, con que la imaginación se atrofia, dice, porque también es un músculo, ¿sí? También es un músculo, también es algo que se puede entrenar, ¿sí? Ya hemos visto que todo lo que tenemos y todos nuestros dones y habilidades se pueden entrenar, como la fe, como la inteligencia, como las habilidades que todos tenemos. Hola, Luis. Entonces, bueno, nos habla de dos clases de imaginaciones que tenemos. ¿Sí? La primera que es la imaginación pragmática, ¿sí? Y la imaginación, eh, ¿dónde está? La imaginación creativa, o también o la primera dice la imaginación pragmática o sistética, dice, ¿ya? Y la imaginación creativa, ¿ya? Entonces nos dice que este tipo de habilidad todos nosotros lo tenemos, ¿sí? Que hacemos más uso de la pragmática o de la sintética, que es la que nos permite revisar digamos, algunos estudios anteriores y en función a eso empezar a desarrollar nuestra propia imaginación, ¿no es cierto? Así nos dice. Y luego tenemos la imaginación creativa. La imaginación creativa, esta viene de una conexión íntima con la inteligencia infinita, nos dice. Entonces, primero, ¿qué hay que hacer? Primero, entrenar la básica, que sería la pragmática. Y segundo, entrenar esta imaginación que está conectada a la inteligencia universal. Cuando hicimos el taller del deseo, ¿no es cierto? Ahí hablábamos de que existen varios tipos de deseo, ¿no es cierto? Un tipo de deseo A, un B y un C. El A era algo que nosotros ya habíamos alcanzado, ¿no es cierto? El tipo B era hasta donde yo creo que puedo llegar. Y el tipo C es, en cambio, algo que nunca en mi vida lo he alcanzado y que al parecer parece algo inalcanzable, ¿cierto? Y para que podamos desarrollar esa imaginación creativa, nuestro deseo tiene que ser de tipo C. Es algo que nunca me hubiese imaginado, es multiplicado por 10. ¿Sí? Si yo hoy tengo ese carrito lindo de, no sé, de 20K, yo multiplico mi nuevo deseo por 10, ¿cierto? Ese es el salto cuántico o el deseo ardiente, ¿sí? Entonces, nos habla de estos dos tipos de imaginación, ¿ya? Y dice que mediante la facultad de la imaginación, el hombre ha descubierto y ha dominado muchas fuerzas, ¿ya? Diferentes entornos, diferentes descubrimientos. Ha liderado, por ejemplo, la historia, ha liderado en los estudios, habla de que el hombre ha podido estudiar al sol a pesar de que está a miles de kilómetros, ¿no es cierto? Y que no lo puede tocar, pero a pesar de ello hemos podido estudiarlo, a eso se refiere, ¿sí? Y también ahora podemos recorrer, dice, el mundo a grandes velocidades, gracias a la locomoción, pero todo esto nació a través de la imaginación,
¿sí? Entonces, la única limitación del hombre es su facultad de razonamiento. Y nosotros siempre decimos que los resultados dependen 33% de tu creencia, ¿no es cierto? 33% de los sentimientos o de las emociones que tú estás sintiendo y un 33% de las acciones. Sin embargo, dice que lo único que a nosotros nos puede limitar es nuestra mente lógica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mente lógica es la que te dice que no puedes, la mente lógica es la que te dice que no vas a poder avanzar, la mente lógica te dice, oye, eso es imposible, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer? Engañar a esa mente lógica, ¿sí? ¿Cómo lo podemos hacer? A través de desarrollar la imaginación y el uso de ella. Y al principio nosotros, cuando escribimos el deseo, yo les decía, tal vez hoy el deseo que ustedes tienen está como el perfil de la mano, ¿sí? Solo dibujado por fuera. Pero es el momento de empezarle a poner color, empezarle a poner detalles, arruguitas, vellitos y en fin, más detalles. ¿Sí? ¿Quién lo puede poner? La imaginación. ¿Sí? Es lo único que puede hacerlo. Pero dice que requerimos como un paso antes para poder llegar a esta imaginación universal o la conexión que tenemos con Dios. Primero tenemos que trabajar la inteligencia sintética, es decir, recabar algunas evidencias, ¿no es cierto? Entonces, si yo, por ejemplo, no sé, cómo, por ejemplo, la Doris quiere un auto, ¿no es cierto? Pero si nunca te has subido a ese auto, ¿cómo puedes saber cómo se siente? Entonces, ¿qué hay que hacer? Ir a investigar, ¿cierto? Irlo a ver, subirte, tocarlo, olerlo, ¿sí? Y eso también va a hacer que tú empieces a recabar información, incluso puedes ir a ver colores, ir a ver el precio, ¿no es cierto? Ya, esa es la imaginación sintética. Primero hay que recabar recursos, dice, por medio de esta facultad uno puede compaginar, dice, viejos conceptos, ideas o planes en nuevas combinaciones. Esta facultad no crea, esto no crea, ¿sí? Funciona con el material de las experiencias, la educación y la observación con la que se alimenta. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero ese auto, digamos, vamos a poner el caso específico de la Do, si ella nunca se ha subido a ese auto, no sabe cómo se ve por dentro, ¿cómo podría materializarlo? ¿Cómo podría ahí sí hacer su imaginación de que ella está subida ahí, de que está manejando, que está conduciendo, ¿no es cierto? Si no sabe ni manejar, por ejemplo, ¿cómo podría? Imposible, ¿cierto? ¿Ya qué podría hacer? No sé, ver un video de que alguien está conduciendo, ¿ya? Entonces ella ya pragma en su mente la imaginación de cómo conducir, ¿ya? Pero si no ha visto nunca el auto por dentro, ¿qué tendría que hacer? Buscar evidencia, ¿sí? Entonces esa es la imaginación pragmática o ustedes deben tenerla como sintética, así debe estar en el libro, imaginación sintética. Es evidenciar. Si yo, por ejemplo, no he tenido nunca 1000 personas, entonces yo tengo que primero ver alguna, alguna charla donde estén más de 1000 personas, ¿no es cierto? O asistir, aunque sea un concierto, para ver cómo están 1000 personas ahí metidas, ¿no es cierto? Para yo poder evidenciar de alguna manera y tener una visión en mi mente, en mi imaginación, cómo podría verse conmigo. ¿Sí? Ese es como el punto de partida. Es lo que nos dice el libro, que primero partimos de esta imaginación pragmática para luego empezar a hacer nuestra imaginación creativa. Porque la imaginación creativa, dice, se une, es la mente finita del hombre, ¿sí? Que se une en comunicación con la inteligencia infinita de Dios, en este caso. Nosotros creemos en Dios, ¿no es cierto? Es la facultad mediante el cual se recibe
los presentimientos y las inspiraciones. Cuéntenme si alguien de ustedes, por ejemplo, has tenido ya un presentimiento de que te dice no o de que te dice sí, y cuántas veces no les has hecho caso. ¿Alguien ha tenido eso, por ejemplo, un presentimiento de algo que no te late, pero aún así no le haces caso? O cuando hay como susurros, ¿no? También se conoce, verán, en la iglesia o en la parte espiritual, eso se conoce como gracia actual, ¿ya? La gracia actual es una bendición que te da en ese momento Dios y te dice que no es por ahí, pero a veces no escuchamos, ¿sí? No escuchamos. Entonces, muchas veces nos vamos a recibir, cuando nosotros estamos desarrollando esta imaginación creativa, nos va a decir cómo hacerlo. Cuando te llegue una idea, cuando te llegue una inspiración, cuando te llegue una idea, anótala, ¿ya? O también entre sueños, ¿sí? Tú a veces le preguntas, por ejemplo, hemos estado haciendo la meditación de conectar con nuestra alma, ¿no es cierto? Y tú le haces una pregunta a tu alma. Y si te responde, debes anotarla para que luego en oración puedas tener el discernimiento de entender qué quiere decirte, porque a veces no entendemos, ¿sí? Porque obviamente nuestra conexión con la parte espiritual está floja, es lo que dice el libro, que debemos entrenarla para poder conectarnos mejor con él y poder entender. Todos tenemos este don de percibir presentimientos o que nos lleguen las inspiraciones. ¿Ustedes qué creen? ¿Todos lo tenemos o no? Yo creo que tiene que ver con la conexión y todos lo tenemos, pero a veces empezamos como a callar la voz y generalmente se trata porque como que le damos mucha potestad a las personas de nuestro exterior y no empezamos a escuchar a lo que, o sea, nuestra conexión con Dios. O sea, particularmente yo tuve una experiencia cuando yo tuve mi accidente de tránsito. Yo ese Ujú. día no me quise ir a donde fui, por ejemplo. Entonces yo creo que el tema es con lo que tú dices, o sea, cuando tú te contradices y sabes que tu corazón te quiere llevar a otro lado, pero finalmente tú terminas escuchando a la persona o a las personas que están contigo y no te eliges primero, entonces es como que vas perdiendo esa conexión con tu interior, que le conocemos como intuición, pero finalmente es la conexión con Dios cuidándonos de varias cosas o con nuestra espiritualidad, estando en comunión Ujú. con nosotros mismos. Sí, correcto. ¿Alguien más? ¿Están con frío? Así. Coméntenme, chicos. ¿No? Nadie más. Bueno. Bran dice, aquí algo muy interesante que nos dice el libro es que la imaginación creativa funciona de forma automática, ¿sí? Funciona de forma automática, eh, siempre y cuando nuestra nuestra mente consciente esté trabajando a un ritmo extremadamente rápido, dice. Como por ejemplo cuando está estimulada por medio de la emoción de un deseo poderoso. Entonces, si todavía, ya capítulo 6, ya mitad del libro, todavía no han escrito su deseo ardiente o no lo tienen claro, o sea, ya no deberíamos avanzar en el libro, porque ustedes a este punto ya deberían tener claro cuál es su deseo ardiente, ¿sí? Porque nos dice en el libro, ¿sí? Que la única forma de estimular esta imaginación creativa es cuando en mi mente, en mi cerebro, ¿sí? No existe más que ese deseo ardiente, o sea, que mi mente está totalmente obsesionada ya con mi deseo ardiente, de que yo ya lo veo, ya lo siento, ya lo toco, ya estructuré mi equipo, ya hice mis planes,
Yo ya me veo en el resultado. ¿Sí? Esa es la única forma de activar, dice, la imaginación creativa. Cuando yo tengo claro mi deseo. ¿Sí? Una vez que yo lo tengo claro y que mi deseo está todo el tiempo activo, todo el tiempo moviéndose en mi mente, todo el tiempo yo estoy, no existe esto de desconectarme, ¿no es cierto? ¿Qué pasa el fin de semana con la gente? La gente se desconecta, la gente no está ocupada, está distraída, ¿no es cierto? Entonces, si tú te desconectas y te distraes de tu deseo, no es un deseo ardiente todavía. Porque duermes pensando en eso, te levantas pensando en eso y vives por eso. Ese es el deseo ardiente. Sí, no hay un segundo que tú no dejes de pensar en ello. Cómo alcanzarlo, cómo crearlo, cómo restituirlo, cómo, no sé, ir alcanzando metas pequeñas o grandes todos los días. ¿Sí? Porque eso estimula, dice, estimula nuestra mente creativa. Estoy tan concentrado en eso, pensando tanto en ello, que nuestro cerebro, sí, nuestro cerebro consciente está pidiendo información todo el tiempo a la mente subconsciente. Y la mente subconsciente es la que está conectada directamente con la mente universal. Y gracias a eso, pues nos envía, dice, estas inspiraciones, estos sentimientos, estos presentimientos, incluso las ideas. ¿Sí? Entonces, vivimos, cuando llegamos a ese punto del deseo ardiente, es como que la conciencia, ¿sí? La mente consciente y la mente subconsciente no están separadas, sino que están íntimamente unidas. Íntimamente unidas. Y recuerden que el único que se puede conectar con Dios es la mente subconsciente. Entonces, cuando empezamos a tener ese deseo en nuestra mente todo el tiempo, 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 se conectan estos dos, mente consciente, mente subconsciente, y están pidiendo información, señales. Y ahí es cuando vienen las ideas, ahí es cuando viene la sabiduría, ahí es cuando vienen estos presentimientos. Incluso la creatividad de hacer ciertas cosas que tal vez antes no hubieses hecho. ¿Sí? Entonces, hasta aquí ustedes deberían preguntarse en este punto, ¿cuánto yo tengo estimulado mi deseo ya? Sí, capítulo 6, como digo, ya estamos en el capítulo 6. A este punto yo debería tener clarísimo si mi deseo ardiente es el que me mueve o el que no me está moviendo. ¿Sí? Porque caso contrario ya no vamos a poder avanzar. ¿Ok? Entonces nos dice que la imaginación también se ejercita. ¿Sí? También se ejercita. Y esto es como un músculo que también requiere ser utilizado, ¿ya? Imagínense en las personas que viven todo el tiempo en automático. Sí, la gente que vive en automático, pues la imaginación está dormida. Sí, o cuántas veces nosotros mismos habremos dormido nuestra imaginación, ¿cierto? ¿Cómo se la puede revivir? Pues hay que estimularla mediante el uso, dice. Esta facultad no muere, ¿sí? Aunque puede llegar a inactivarse, ¿sí? Por falta de uso. Y aquí, por ejemplo, quiero tomar algo importante que nos dice la palabra, ¿no es cierto? Dice que seamos como un niño. Yo les decía el otro día, ustedes deberían tomarse el tiempo de conversar con un niño y decirle, oye, por ejemplo, si nos fuéramos de viaje a algún país, ¿qué hiciéramos? ¿Sí? O cualquier cosa, preguntarles.
Oye, organicemos una fiesta. ¿De qué te gustaría la fiesta? ¿Cómo iríamos vestidos? ¿Qué haríamos? ¿Qué jugaríamos? ¿Sí? Porque los niños no han perdido la imaginación. Tú les puedes ir preguntando y preguntando y ellos te van a dar detalles de la A a la Z. ¿Sí? Entonces, esta facultad dice que no muere y nosotros debemos ser como niños, ¿sí? Para entrar en el reino de los cielos, recuerden que nosotros somos hijos de Dios. No podemos carecer de nada, mucho menos de dinero, mucho menos de abundancia, mucho menos de bendición, cuando ese es el símbolo de la sustancia y la abundancia de Dios en la tierra, ¿sí? Si tú eres el hijo de Dios, entonces tienes derecho a todo, ¿cierto? ¿No es cierto? Cada uno de nosotros tenemos derecho a todo. Pero nos dice que seamos como niños para poder entrar en el reino de Dios. ¿Ya? Entonces dice que centremos nuestra atención en el desarrollo de la imaginación sintética. Primero nos vamos a concentrar en esa, ¿ya? Porque es la facultad que usted más va a usar. Más a menudo, dice, en el proceso de convertir el deseo en dinero. Ya, entonces, regresamos. A ver, si yo, mi deseo dice, estoy tan feliz y agradecido ahora que gano X dinero, ¿sí? Y yo nunca he tenido ese dinero. ¿Cómo puedo conocer, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo conocer la cantidad de dinero? Entonces, tengo que buscar información. ¿Qué podría yo comprar con todo esto? 27 ¿Ya? casas, 18 Lamborghini. Mi hijo dice 27 casas, 18 Lamborghinis, dice. ¿Qué podrías comprar con todo ese dinero? ¿O qué podrías hacer con todo ese dinero? Y como tú no conoces, ¿qué hay que hacer? Buscar. Por eso dice imaginación sistemática o pragmática, ¿ya? Es ir buscando información. Y una vez que hayamos buscado eso, dice, ¿sí? Ustedes pueden, dice, de alguna manera convertir ese deseo en dinero. Si yo no conozco, no puedo. Hay que conocer primero. Y hay que ir creando esa imaginación de hechos que ya hayan sucedido, que alguien ya lo haya logrado, por ejemplo. ¿Sí? Si yo, cuando nosotros detallamos el deseo, les decía, hay que detallarlo bien, con punto y seña, ¿no es cierto? Pero tú puedes escribir muchas cosas, pero quizá no las puedes imaginar. Entonces, si yo todavía, por ejemplo, no la estoy imaginando, debo empezar a imaginar. Entonces, si yo, por ejemplo, digo, bueno, yo me voy a ir al gimnasio porque quiero estar fit, pero yo tengo que tener la figura clarísima acá de cómo me quiero ver. ¿Ya? Si yo quiero una casa, tengo que tener clarísimo cómo es la casa de mis sueños, cómo se va a ver por dentro. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, voy a dar un producto y un servicio, obviamente siempre hay que dar algo a cambio. Si yo no sé cómo se maneja, no sé, miles de personas, debo empezar a buscar información para saber cómo se puede pragmar eso. Sí, yo, por ejemplo, decía, a ver, 1000 seguidores en Instagram, ¿cómo se verá eso? Voy a buscar a alguien que tenga 1000 seguidores. Entonces, estaba revisando las redes sociales de algunas personas que tienen más de 1000 seguidores, ¿sí? Y tienen información a millar, ¿sí? Bombardean un montón de información. Sí, y aparte tiene ahí un iconito bonito que dice 1 millón. Sí. Lo mismo en YouTube. Les dan hasta como una plaquita. Entonces, es empezar a buscar información, a tangibilizar cómo se vería eso. Y emocionarme yo también, pues. Inspiración. ¿Sí? Dice, miren, la transformación del impulso intangible del deseo es una realidad tangible. Este capítulo me pareció, habla en chino mandarín está hablando este capítulo, ¿sí? Porque habla mucho de los impulsos, habla mucho de lo intangible, habla mucho de la materialización, habla un montón de eso, ¿sí? Entonces dice, la transformación de un impulso. ¿Qué era un impulso? Un pensamiento, ¿ya? Pero no cualquier pensamiento.
Nos dice que debe ser un pensamiento de deseo ardiente, ¿sí? Y nosotros el otro día, yo les decía que hay algunas emociones que pueden elevar ese impulso, ¿no es cierto? Una emoción, todo lo que sea un sentimiento positivo. El agradecimiento tiene un impulso alto, ¿no es cierto? El amor tiene un impulso alto, ¿sí? Y también nos dice que el sexo tiene un impulso alto. ¿Ya? Entonces, todo pensamiento que nosotros tenemos genera un impulso. Y ese impulso puede crear una realidad intangible en tangible, dice. ¿Ya? Entonces, mi imaginación debe estar acompañada ¿de qué? De sentimientos, de impulsos. Y esos impulsos son sentimientos. Esto parece trabalenguas. Ya. Dice que el dinero exige el uso de uno o más planes. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que tener plan A, plan B y plan C. Es decir, que no me puedo enfocar solo a un plan para poder alcanzar mi deseo ardiente. Sí, que yo debo tener varios planes. Varios planes. Si no me funciona el uno, tengo que ver al otro. Pero debo crear varios planes. Y este capítulo específicamente nos dice que ponga su plan por escrito. Que ponga su plan por escrito. Que ponga su plan por escrito. Dice, si todavía no lo ha hecho. ¿Quién tiene ya, por ejemplo, hecho su plan de cómo va a alcanzar ese deseo ardiente? Cuénteme. ¿Quién más? La Don. ¿Y los demás? Carita triste. Nos ponemos carita triste. Verán, bueno, por aquí Luis dice que también ya está avanzando. Los demás, verán, como les dije, o sea, si no llegamos hasta este punto, ya con todos los otros puntos claros, hechos, redactados, trabajados, o sea, ya no deberíamos estudiar el libro. ¿Sí? Porque toda la información que nosotros estamos estudiando, verán que se olvida la mente. La mente es bien frágil, incluso así lo anote. Entonces es estudiarlo y ponerlo en práctica inmediatamente. Sí, o sea, no sirve solo estudiar, asistir al Zoom si yo no estoy aplicando. Ya, por eso hay gente que da el salto cuántico y por eso hay gente que no da el salto cuántico. ¿Sí? Verán, entonces dice que, dice, aquí hay una actividad que hay que hacer. Dice, lea todo el libro y luego vuelva a este capítulo. Y empiece enseguida a poner a trabajar la imaginación en la construcción de un plan. Entonces, yo, por ejemplo, ayer revisaba y decía, ¿cómo construyo una organización de 3,000 personas? O sea, ¿cómo construyo 3,000 seguidores, pero fidelizados? Entonces empecé a buscar, ¿no? Y empecé a estudiar cómo lo hicieron otras personas. Y empecé a diseñar un plan, ¿sí? Pero es empezar de cero, ¿ya? Porque hay gente que ya lo hizo y hay otras personas que tenemos que hacerlo de cero. Y ahí dice que ustedes lean todo el libro, dice, y vuelva a este capítulo y empiece enseguida a ponerse a trabajar en la imaginación de la construcción de un plan, ¿sí? Si aún no lo ha hecho. Para transformar su deseo en dinero. O sea, si no hay un plan, no hay un diseño estratégico, no hay actividades que nos vayan a respaldar cómo alcanzar ese deseo ardiente, así nosotros lo pensemos, lo sintamos. Recuerden que falta un 33% de acción. Acción masiva imparable. Acción masiva imparable. ¿Sí?
Entonces, importante poner nuestro plan por escrito, ¿sí? Y en el momento que eso se complete, dice, mire, eso se complete, habrá dado forma definitiva y concreta a un deseo intangible. Lo que no se escribe no, se hace. Lo que no se mide, no crece. Siempre decimos eso, ¿no es cierto? Y aquí lo dice, yo lo subrayé porque dice que cuando nosotros hagamos el plan completo, habremos dado forma definitiva y concreta al deseo intangible, porque todavía no lo hemos tocado, ¿no es cierto? Ese deseo todavía no está materializado, pero ya es el inicio de la materialización. Un plan, actividades concretas con las que vayamos a ir avanzando. Entonces, hay una actividad aquí, bueno, dos actividades. Terminar de leer el libro, ¿sí? Y segundo, volver a leer este capítulo, dice. ¿Ya? Y tercero, debería ser poner su plan por escrito. ¿Sí? Luego nos habla de las leyes que conducen a la fortuna. Y aquí dice algo, ¿no? Las leyes son inmutables. ¿Sí? Los principios, yo siempre les he decir, los principios no fallan, fallan las personas. ¿Por qué? Porque no, o sea, a pesar de que ya sabemos la información, no lo hacemos. O sea, no accionamos. El análisis genera parálisis. Y dice que la tierra sobre la que nosotros vivimos y de todas las cosas que estamos, que vemos, tocamos y todo lo que está materializado, es el resultado y el cambio de una evolución, ¿ya? Mediante los cuales las partículas microscópicas de la materia se han organizado y acomodado de manera ordenada. ¿Sí? Entonces, cada átomo de materia empieza con una forma intangible de energía. Entonces, cuando nosotros escribamos este deseo y este plan, porque todavía es intangible, pero ya genera un impulso. Porque cuando tú lo escribes ya te emocionas, ¿sí o no? ¿A quién le pasa? Que escribe el deseo, lo lee y se emociona. Entonces, ¿qué estás generando? Estás generando energía. ¿No es cierto? Estás generando una energía que todavía es intangible. El deseo es un impulso del pensamiento. Recuerden que nosotros todo lo que pensamos genera frecuencias, decíamos, ¿no es cierto? Y estos impulsos son energía, son formas de energía. ¿Ya? Cuando empecemos a acumular dinero con un impulso del pensamiento, es decir, que ustedes, cuando ya se imaginan ese deseo hecho, o sea, ya creado, hay una energía mayor, porque nosotros ya estamos diciendo que ya lo hicimos. Porque el libro nos dice que no lo digamos en futuro, ¿no es cierto? Sino que ya está hecho. Incluso cuando yo les revisaba un poco el deseo, les decía hay que corregir ciertas palabras, porque tal vez todavía hablábamos en futuro, todavía hablábamos en anhelo. El anhelo, por ejemplo, todavía es como que algo no es nuestro, porque ojalá me toque, así, algo así es el anhelo. ¿Sí? Entonces, cuando empezamos a diseñar nuestro plan y empezamos a repetir nuestro deseo con mayor certeza, empezamos a acumular ese dinero con un impulso del pensamiento. ¿Sí? Su deseo está puesto al servicio, dice, al servicio de la misma materialización que la naturaleza empleó para crear este planeta. Entonces, estamos ocasionando lo mismo, ese Big Bang cuando se creó el universo, ¿no es cierto? Todos saben eso, ¿no es cierto? Que hubo una explosión de energía y empezó a materializarse y luego se hizo la Tierra y luego se hizo el Sol y los planetas y las galaxias y todo lo demás. Entonces, cuando nosotros pensamos todo esto y estamos mezclando esos pensamientos con emociones reales, ¿sí? Y si yo no conozco esa emoción, tengo que empezarla a conocer,
para que sea mucho más real, empezamos a tangibilizar. Y obviamente, ¿qué nos va a llegar? Nos va a llegar las ideas, los planes, la información, lo que dice el Marx, sabiduría. ¿Por qué? Porque empezamos a traer eso. Es con el pensamiento. Somos un imán. O sea, si yo estoy sintonizando mi deseo, soy una antena. ¿Qué es lo que me va a llegar? Si yo sintonizo el partido de la liga de ayer, mi amigo que le gusta bastante el fútbol, ¿qué me va a llegar? La señal del partido, ¿no es cierto? Ya, si yo estoy sintonizando deudas, ¿qué me va a llegar? Deudas. Si yo estoy sintonizando gastos, ¿qué me va a llegar? Gastos. Si yo estoy sintonizando gente, abundancia, ¿qué me va a llegar? Abundancia, personas, oportunidades. ¿Sí? Entonces eso nos dice que es la imaginación. Y nos habla sobre la tetera encantada. Todos creo que hemos escuchado esa de la lámpara de Aladino, ¿no es cierto? Y dice que está al alcance de todos. ¿Sí? ¿Por qué será que está al alcance de todos? Alguien que me quiera compartir. Yo creo que tiene que ver con el tema de las oportunidades, como Mark nos dice siempre, o sea, la persona que está preparada para una oportunidad las sabe tomar porque está de pronto, es el tema donde se encuentra la inteligencia más el conocimiento y están dispuestos a tomar cualquier oportunidad. Entonces es como más fácil llegar a poner en marcha una idea creativa o algo que viene desde tu creatividad, porque yo creería que, de acuerdo a lo que el libro habla en esta parte de la imaginación creativa es como llegar a un nivel más después de todo el conocimiento que ya vienes desarrollando y lo vienes aplicando. Entonces, por ejemplo, en el símil que habla de la lámpara de Aladino es tener la oportunidad, valga la redundancia, de cruzarte con algo que puede ser, que si tú estás listo para verlo, puede ser algo que te puede llevar a un crecimiento expansivo. Por ejemplo, ahí lo que encuentra esa persona es la receta de la Coca-Cola que sin ni siquiera saberlo en realidad, la compra, pero luego más adelante, pues al momento de llevarla ya a la acción y ponerla a comercializar y desarrollar eso se volvió un emporio. Entonces, yo creería que a todos nos puede pasar, pero el tema es estar listos para esa oportunidad, tener las herramientas y a veces también, más que tener las herramientas, dejar los miedos y simplemente hacerlo. Por algo nos puso el Luis. La lámpara es como el canal para que cumplas tus deseos. Por ende, el deseo ardiente estaría al alcance. Nos dice que, a ver, la Estefita. Estefita. Bueno, yo lo vincularía también con, bueno, en el libro del el efecto compuesto hay como la fórmula para tener suerte, ¿no? Que nos habla mucho de que para que se pueda cumplir algo, en este caso, yéndonos al deseo que puede cumplir el genio que está en la lámpara, es que todo tiene que ver con una fórmula perfecta, ¿no? Que es como de preparación, de actitud, de oportunidad y sobre todo de acción. Entonces, uniendo todas, pues el genio nos cumpliría cualquier cosa, pero entonces ahí es como que vas a que la suerte existe, claro, pero ¿cuáles son los pasos para conseguir la suerte, no? Entonces, no es que te va a llegar porque sí. Verán, algo que yo puedo sacar de esta historia, ¿no? Porque creo que de todos de niños incluso vi una serie, ¿no es cierto? Hay una película también de la lámpara, ¿no es cierto? Aladino, ¿ya? Es que todo lo que tú quieras está a tu alcance. Todo. O sea, somos creadores, somos criaturas. Ya hablamos del otro día, ¿no es cierto? Somos criaturas. Y todo está a mi alcance. Pero también depende de mi certeza, o sea, de la fe que yo tenga. Estoy seguro
de que yo puedo tener lo que yo quiera o todavía lo dudo? Primero viene por ahí, ¿no es cierto? De romper ese paradigma de que, chuta, yo nací pobre, nací en Ecuador, nací en una familia media, no pude estudiar en las mejores universidades. Sí, paradigma. Sí, entonces primero viene la creencia, porque la lámpara concede lo que tú quieras, dice. ¿Sí? Y, y yo me imagino, ¿no? Imagínense ustedes que tienen la lámpara al frente suyo. Y solo con frotarla, tú le pides el deseo al genio y el genio te lo concede. Pero el genio, si ustedes se acuerdan, si tú no se lo pides correctamente, si tú le dices, quiero ser rico, y te hace una hamburguesa. Pasa igual, ¿no es cierto? Porque tú tienes que ser, primero tienes que tener la certeza, ¿ya? Segundo, cuando tú le vayas a pedir, tienes que pedirle correctamente, o sea, o sea, darle el punto y la seña, que sea exacto lo que tú quieres, que no haya equivocación. Y ahí viene cuando nosotros y nuestras emociones se empiezan a mezclar. ¿Ya? Yo me emociono porque ya tengo el dinero y luego digo, chuta, no, es que esto no es posible. Y hay una interrupción, ¿no es cierto? Hay una interrupción en tus pensamientos, hay una interrupción en tu creencia. Posiblemente el mensaje llega mal, llega incompleto, llega a medias, ¿sí? Entonces, cuando llega a medias o cuando llega incompleto, no se va a tangibilizar como tú quieres, pero todo está a nuestra disposición. Tú debes empezarlo a materializar de otra forma. Primero, la creencia de que yo soy merecedor. Cómo está mi creencia de merecimiento? Sí, eso deberíamos preguntarnos, esa debería ser una actividad. ¿Cómo está cómo está mi merecimiento? ¿Me lo merezco o no me lo merezco? ¿O siempre me limitaron y me dijeron que no me lo merecía? Entonces, para eso, por ejemplo, es la rutina, ¿no? De todos los días, yo soy merecedora de todo lo bueno, a mí me pasan solo cosas buenas, soy un imán de las personas, soy un imán de oportunidades, sí, soy una persona que se merece todo lo bueno del mundo, cosas así. Entonces, ¿cómo está primero mi merecimiento? Segundo, me da miedo pedirle al genio de la lámpara. El genio de la lámpara es la creación. Tú eres el genio de la lámpara, tú. Entonces, yo creo, o sea, o tengo miedo todavía de pedir. Porque muchas veces nos puede ocurrir. Mi amor. Sí, entonces me da miedo todavía. ¿Y qué tan exacto estoy siendo yo en la imaginación de lo que quiero? ¿Ok? Sí, entonces, en conclusión, la lámpara es el universo. El genio eres tú. ¿Sí? ¿Y cómo se materializa? Porque las leyes son inmutables. No falla. Pero depende, aquí nos dicen, ¿no? Yo te voy a enseñar a usarlo, dice. Y tú te debes empezar a familiarizar con esto. Así dice el libro. Yo te voy a enseñar cómo utilizarlo. Si está ahí la lámpara, pero yo no sé usarla, y yo le digo, yo quiero ser rico, te va a hacer una hamburguesa. No, ¿no es cierto? Yo debo explicarle bien qué es lo que requiere y darle detalles. Y ahí viene mi creación pragmática más mi creación imaginativa.
la más importante, que es la conexión con la parte espiritual, porque dice que también se te va a conceder de acuerdo a cuánto tú quieras ayudar. Es un principio también. Sí, entonces si yo, por ejemplo, solo quiero crecer yo, o sea, posiblemente no se te dé. Porque la idea es que tú puedas ayudar a otros a crecer. Es decir, que multipliques esto. Y por eso este libro es un bestseller, ¿no? Porque dice que ha hecho muchos millonarios. ¿Sí? Y luego dice, ¿qué haría yo si tuviera $1.000.000? También hicimos ese ejercicio antes de llegar a esto. Entonces yo les decía, ¿qué harían ustedes con $1.000.000? Pero si yo no conozco $1.000.000, ¿cómo podría saber cómo se ve $1.000.000? ¿O qué puedo hacer con $1.000.000? Ahí viene nuestra imaginación también. Entonces, yo puedo hacer una lista, si esa es otra actividad que deberíamos hacer, que es hacer una lista de todas las cosas que yo podría hacer con $1.000.000 y ponerles precio. O sea, a ver, yo quiero la casa de mis sueños, ¿cuesta cuánto? 300.000, por ejemplo. Quiero el auto de mis sueños, cuesta 180.000, pum, ya. Y voy detallando, ¿qué haría yo con $1.000.000? ¿Qué haría? ¿A quién ayudaría? ¿A quién impactaría? ¿A dónde podría llegar? ¿Qué podría hacer de lo que hoy no puedo hacer con ese dinero? O sea, tú debes sentirte ya con eso, sentirte merecedor. Otra vez se trabaja el merecimiento. ¿Sí? Y aquí nos dice, habla de un sermón, ¿no es cierto? Habla de un sermón y nos dice, ¿qué haría si tuviera $1.000.000? Y me puse a trabajar de inmediato en un sermón, dice. Pero debo decir con franqueza que la tarea no era fácil. A ustedes, por ejemplo, si en este momento yo les digo, ¿ustedes qué harían con $1.000.000? ¿Les costaría hacer un análisis de qué es lo que podrían hacer? Tal vez no, porque ya hicimos el ejercicio, ¿no es cierto? Pero si alguien llega y de una y te dice, oye, Vero, ¿qué te comprarías con $1.000.000? O Steffi, ¿qué te comprarías con $1.000.000? ¿Qué harías con $1.000.000? Posiblemente ninguno de nosotros lo tenga claro. ¿Sí? Mira, dice, a la mañana siguiente, este hombre quería 1.000.000, ¿no es cierto? Era para algo de la iglesia. Dice, a la mañana siguiente, me levanté temprano, me metí en el baño, leí el sermón y me arrodillé para pedir que mi sermón despertara la atención de alguien que me proporcionara el dinero que necesitaba. Ya. Aquí hay una señal del libro que nos dice que tú solo no es, o sea, no eres tú. Y Mark sabe decirnos que el don de la multiplicación y el don de la sabiduría es de Dios. El libro también lo dice. En este pedacito, porque este pastor requería el $1.000.000, ¿no es cierto? Que era para algo específico de la iglesia. Y dice que se arrodilló para pedir que su sermón despertara la atención de alguien que me proporcionara el dinero que necesitaba. Entonces ahí hay un punto clave que es importante. ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Cómo está tu oración? ¿Tú eres el que va a lograr ese deseo ardiente o es Él? Él dice que ninguna oración, ni el indicio de una oración es ignorada por Dios. Él está siempre atento. Está, escucha generosa, lo que normalmente nosotros no. Escucha generosa a ver qué es lo que quieren sus hijos.
Y la oración es bien especial, ¿no? Porque dice, me arrodillé para pedir que mi sermón despertara la atención de alguien que me proporcionase el dinero que necesitaba. Entonces, yo mi parte y Dios la suya. Él se esmeró por diseñar su sermón, pero aparte le pide ayuda a Dios. Le dice, yo hago mi parte, tú la tuya, Señor. ¿Cuál es la parte nuestra? Pedir esa guía. ¿Sí? Conectar con esa inteligencia universal. Porque solo Él puede, yo siempre digo, no es con nuestras fuerzas. Cuando tú quieres salir adelante, quieres crear cosas diferentes con tus fuerzas, no es con tus fuerzas. Es con las fuerzas de Dios. Caso contrario, no. O sea, no hay progreso. ¿Sí? Pero Él es caballero hasta que tú le pidas. Y esta persona le pidió. Mientras estaba rezando, volví a sentir la seguridad de que el dinero estaba a punto de aparecer. Certeza. Otra vez la fe. Aparece la fe aquí. Dice, en mi excitación, es decir, que él estaba muy, muy empoderado, creía y estaba con esos niveles de creencia elevado, amor, fe, fortaleza, alegría, no sé, todos esos sentimientos de emoción. Dice, salí sin el sermón, ¿ya? Salí sin el sermón. Y no descubrí mi descuido hasta que estuve en el púlpito. Es decir, que él ya estaba ahí en el escenario, ¿no? Dispuesto a leerlo. Era demasiado tarde para volver por mis notas. Y fue una suerte que no pudiese hacerlo. En vez de las notas, mi propio subconsciente me proporcionó el material que necesitaba. ¿En quién estás confiando? ¿Dónde está tu confianza? ¿En ti o en dónde? Usted su parte, Dios la suya. ¿Sí? Y eso quisiera que lo anoten, ¿no? Yo mi parte y Dios la suya. Pregúntese hoy, por ejemplo, en la noche, antes de acostarse, pregúntele, ¿cuál es tu parte y cuál es la de él? ¿O tú también estás queriendo hacer la parte de Dios? Interesante lo que él dice, ¿no? En vez, era muy tarde para volver por sus notas, y en vez dice, mi subconsciente me proporcionó el material que necesitaba. Él no dice mi consciente, dice mi subconsciente. Él estaba tan conectado con su conciencia de que el dinero ya se iba a tangibilizar que había tanta creencia que ya no estaba separado la conciencia del subconsciente. Y el subconsciente es la antena y recibe la información. Sí, entonces, ¿cómo deberíamos estar nosotros viviendo? Con ese deseo ardiente todo el día, de la A a la Z, de la A a la Z, como pone la Steffi el recordatorio cada hora, igualito. Léete cada hora tu deseo ardiente. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Recuerden que esto sí se puede, eh, o sea, la fe se crea, se autosugestiona, ¿no es cierto? Se autosugestiona, ¿ya? Dice, cuando me puse en pie para pronunciar mi sermón, cerré los ojos y hablé con todo el corazón y el alma de mis sueños. Habló, y el corazón que era, el corazón que era, es la herramienta de la atracción, ¿no es cierto? Sí, el corazón es la herramienta. Hay incluso una película, ya les voy a buscar. Hay una película que nos dice que el corazón es una de las herramientas donde nosotros atraemos, creamos, es la que o sea, a la cual tú le deberías hacer caso. Ya les voy a buscar.
Es una película súper buena. Es un documental. Es un documental, no es una película, es un documental. Sí, entonces dice, hablé con todo el corazón y el alma de mis sueños. No solo hablé para mi audiencia, también me dirigí a Dios. Dije lo que haría con $1.000.000 si alguien me pusiera esa cantidad en las manos. Describí el plan que había ideado para organizar una gran institución educacional en la que la gente joven agradecería a hacer cosas prácticas, al mismo tiempo que acumulaban conocimientos. Cuando terminé y me senté, un hombre se levantó lentamente de su asiento a unas 3 filas de los asientos traseros y se acercó al púlpito. Me pregunté cuáles serían sus intenciones. Entró en el púlpito, me tendió la mano y me dijo, Reverendo, su sermón me ha gustado. Creo que puede hacer todo lo que usted ha dicho que haría si tuviera $1.000.000. Para demostrarle que creo en usted y en su sermón, si viene a mi oficina el día de mañana, le daré $1.000.000. Me llamo Philip. Él tenía la creencia, ¿no es cierto? Tenía el merecimiento, pero también pidió algo importante, que fue esa conexión universal. O sea, él dice que primero no sabía qué hacer con $1.000.000, ¿no es cierto? Así dice en la historia, si los que leyeron, dice que él no sabía qué hacer con 1.000.000, incluso le costó, pero luego, ¿qué hizo? Primero investigó, buscó información. Entonces ahí viene esta imaginación pragmática. A ver, ¿qué se podría hacer con $1.000.000? Un colegio, una escuela, podría crear una organización de mujeres, podría crear una casa de acogida. ¿Qué podría hacer con $1.000.000? ¿No es cierto? Él buscó primero la información. Luego dice que diseñó un plan. El plan estaba plasmado en el sermón. Y una vez que terminó su sermón, dice al final, oró. Y le pidió a Dios que interceda y le dio gracias. Le dio gracias con la creencia de que ya tenía ese $1.000.000. Y una vez que salió de la oración, se va, se dirige al sermón y se olvida. Y se olvida el documento. Diosidencias. Él estuvo atento, en cambio, pero él estuvo muy atento a la respuesta, ¿sí ven? Pero él creía, o sea, a pesar de que se olvidan las notas, él no dejó de confiar. Entonces, a veces nos pasa, ¿no? Porque yo les decía, el otro día creo que con Luis hablábamos, les decía que el universo siempre te lo va a quitar. El universo te va o sea, él va a querer que tú le demuestres si en realidad estás seguro de lo que quieres. Te va a quitar muchas veces. Sí, pero tú debes, o sea, en serio demostrar que sí lo quieres. Él, por ejemplo, que le quitaran la información, su documento, su plan escrito, pero él siguió confiando. Y él dice que habló con todo el corazón, no solo se dirigió a la gente, sino se dirigió a Dios. Entonces, ahí viene otra teoría que también debemos aplicar, que es a quién estoy sirviendo. Sí, si yo, por ejemplo, me ponen una actividad en la comunidad, digo, hoy me van a encargar la charla de efecto compuesto. ¿Yo lo voy a hacer para los hombres o voy a hacerlo para Dios? ¿Sí? Yo a mis hijos les sé decir, eh, mi hijo tiende la cama, la lisa, ¿no? Le digo, mi amor, le digo, imagínate si Dios viniera a dormir en esta cama. ¿Qué diría? Que está arrugada, me dice. Le digo, entonces, no vamos a atender de aquí en adelante la cama para Kevin Rodríguez, sino vamos a atender la cama para Jesús. Y solo el hecho de pensar en eso, ¿no es cierto? Si no te gusta lavar los platos, no te laves los platos a ti, lávale los platos a Jesús.
Si no te gusta estudiar, estudia para Dios. Si no te gusta hablar con personas, no hables con personas, habla con Jesús. ¿Sí? Entonces, eso cambia como la perspectiva. Porque él dice algo muy bonito, muy interesante ahí. Yo me dirigí a las personas y me dirigí a Dios. ¿Sí? Luego más adelante dice que consiguió el dinero, sí, en un plan en un plan sí de una semana. Y luego nos habla cómo transmutar las ideas en dinero en efectivo. ¿Ya? Si ustedes de los que creen el trabajo duro y la honradez por sí solos le proporcionarán riqueza, está muy equivocado. La riqueza, cuando aparece en grandes cantidades, no es fruto tan solo del trabajo duro. Cuando aparece la riqueza es el resultado de la exigencia definitiva basadas en la aplicación de planes definidos que nunca se deben a la suerte ni al azar. Es decir, que debemos tener un plan de acción. Que la riqueza le llega solo a las personas que han organizado su meta en un plan de acción. Eso dice, no dice del trabajo duro. O sea, es también, ¿no? O sea, sí se requiere acción, se requiere, no sé, dedicación, eso sí dice. Pero que la riqueza es el resultado, dice, de exigencias definidas, basadas en la aplicación de planes definidos. Y nunca se deben a la suerte ni al azar. ¿Qué necesitamos? Un plan. Tener claro qué es lo que vamos a hacer. Un plan ayuda a pedir la creatividad infinita, es decir, la conexión con Dios, ¿sí? Y accionar, es lo que dice. Parece, o sea, será tan sencillo. Bueno, yo voy a poner en prueba el libro nada más, ¿no? El libro tiene resultados. Porque él dice antes, en unas hojas antes también dice, aunque le parezca sencillo, yo voy a explicar aquí cuál es el secreto. ¿Sí? Entonces, una idea es un impulso del pensamiento que incita a la acción por medio de un llamamiento a la imaginación. Entonces, ahora es momento de que ustedes le pidan a Dios o sea, que también les dé el plan de acción. O sea, conectar mucho con la imaginación. Llenarse de evidencia. Llenarse de evidencia y una vez que te llenas de evidencia, empezar a ponerlo en acción. O sea, en un plan. Escribirlo. ¿Sí? Eso, creo que esa es la parte más importante. Dice que no existe un precio estándar para las ideas. El creador de ideas pone su propio precio. ¿Sí? Y si está listo para lograrlo, lo impone. La historia de cada fortuna comienza el día en que el creador o el vendedor de la idea se conoce y empieza a trabajar en una armonía. O sea, todo dice que es moverse, ir moviéndose paso a paso. El movimiento es el que va a generar nuestro deseo ardiente, que lo va a ir materializando. Si solo lo pensamos y no solo lo sentimos y no diseñamos un plan, sí, no hay movimiento. ¿Sí? Eso es lo que dice sobre la imaginación. No sé si alguien quiere acotar algo. No, Berito, después de haber escuchado todo, siempre me voy muy llena. El día de hoy fui a misa y justo pues el padre nos decía, nos hablaba sobre el primer mandamiento, ¿no? Y él nos hablaba de amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces decía que cómo, cómo nosotros decimos que amamos al prójimo si no amamos a Dios, ¿no? Entonces, primero va o sea, hasta el orden, decía, ¿no? O sea,
primero cumplan el primer mandamiento. O sea, primero amen a Dios. Y dependiendo de eso será o se reflejará su amor por ustedes y por el prójimo. Porque decía, sí, vengo a misa, o sea, bueno, nos retaba un poquito, ¿no? Ahí el padre, entonces decía, vienen aquí a la iglesia a calentar el puesto, vienen a escuchar, pero salen y siguen peleando con su familia o siguen haciendo todo lo contrario, ¿no? Entonces, ¿de qué amor a Dios hablan? Entonces, hay que ser congruentes con lo que dicen. Entonces, si uno va a la iglesia es obvio para llenar su corazón, pero también para ponerlo en práctica. Entonces, ahí decía, ¿cómo aman a Dios? ¿Qué quiere Dios? Entonces, bueno, no. Lean su palabra, vengan a la misa, pero con un propósito. Y sobre todo, o sea, sean buenos seres humanos y amen a su prójimo como ustedes mismos. No busquen afuera nada, a veces o sea, porque nos hacía entender, ¿no? Entonces, o sea, su prójimo es su esposo, su prójimo es su hijo, o sea, a veces están pensando en las personas de afuera. Dice, y no, o sea, primero amen a su prójimo, o sea, a los suyos. Y antes de eso, ámense ustedes mismos. Porque si es que ustedes se aman, entonces nunca permitirán que le den menos de su amor, ¿no? De su amor propio. Pero ¿cómo te amas a ti mismo si no amas a Dios? Entonces, o sea, como que todo engranó hoy. Entonces, sí, lo estaba tomando en cuenta, mi Bel. Muchas gracias, mi Estefi. O sea, el libro dice que es parte de, ¿no? O sea, no quieras resolver las cosas sin él. O sea, y todo debe ser creado en función de él. El otro día, yo le decía a mi hijo, me dice, mami, ¿nosotros somos millonarios o billonarios? Le digo, billonarios. Y mi otro hijo dice, para la gloria de Dios. Entonces yo me quedé pensando, ¿no? Y digo, es verdad, porque él, ¿qué quiere? O sea, él quiere, ni siquiera es solo el dinero, o sea, no, o sea, él no quiere que seamos escasos, quiere que seamos abundantes, porque con la abundancia nosotros podemos bendecir a otros, ¿sí? Pero la riqueza y la abundancia, recuerden que no solo es dinero, sino que es en todo, en pensamientos, en relaciones, ¿no es cierto? En crear oportunidades, en todo. Por eso dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? Y de lo que abunda en el corazón, habla la boca. ¿Cómo está nuestro corazón, por ejemplo? Nuestro corazón está lleno de dolor, lleno de resentimiento. Siempre va a haber, no va a haber ser sintonía, ¿sí? Porque por eso es un crecimiento interno, primero. ¿Cómo está tu corazón por dentro para que tú puedas materializarlo hacia afuera? Sí, y por eso es importante primero sanar mis sentimientos, hacerme cargo y responsable de mi vida, porque cuando iniciamos en este camino de crecimiento, tú siempre posiblemente todavía echas la culpa a los otros. Es que me hace enojar, es que me hace tener iras, es que me ha hecho sufrir, pero recuerden que somos responsables de lo que hemos creado. Cuando tú empiezas a tener responsabilidad, empiezas a sanar. ¿Sí? Entonces es una relación de todo, 360 grados en nuestra vida, de todas nuestras aristas. Mi mente, ¿cómo está? ¿Mi mente está sana o no está sana? ¿Qué estoy metiéndole a mi mente? ¿Cosas positivas o cosas negativas? ¿Sí? Y mi mente obviamente me va a dar pensamientos, me va a dar lenguaje. ¿Cómo está mi lenguaje? ¿Ya? ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Me estoy cuidando mi cuerpo? ¿Cuido a ese cuerpo porque es el templo? Sí, nosotros dice que tenemos 7 cuerpos, solo un cuerpo físico. Pero ¿cómo está ese cuerpo físico en este mundo
espiritual, digamos, en este mundo físico ahora. ¿Cómo está? ¿Cómo lo estoy cuidando? ¿Me estoy alimentando bien? ¿Descanso? ¿Tomo agua? ¿Hago ejercicio? Sí, cuerpo. Luego la parte espiritual. ¿Cómo está mi conexión con Dios? ¿Cómo está mi conexión con Él? ¿Cómo está mi gratitud? ¿Cómo está mi amor al prójimo? ¿Cómo está mi amor a mí mismo? Sí, porque tampoco podemos amar a otros si no nos amamos primero. Entonces es un reencuentro también conmigo mismo. Primero, reencontrarme, valorarme, saber cuánto valgo yo. Y también ahí viene la sanación de las relaciones. ¿Sí? Empezar a soltar relaciones que tal vez no me estén sumando. Dejar personas que no me estén sumando también. La parte espiritual primero va conmigo. Mi relación íntima conmigo. ¿Ya? Y esto, ¿cómo lo hacemos? En soledad. La edad de la luz. Sol, edad. Edad del sol o edad de la luz. En la soledad yo puedo entenderme quién soy, mis virtudes, mis debilidades, ¿sí? Y luego empiezo a amar al resto. Como me ame yo, la gente me va a amar. Como yo me trate, la gente me va a tratar. Y obviamente eso va a hacer también que yo pueda tener una conexión íntima con Dios y con mi entorno. ¿Sí? Y luego vienen las finanzas, los números. Entonces es un crecimiento en todas nuestras aristas. Pero a veces decimos, nos comparamos también. Y ya hemos dicho que la comparación debe ser únicamente contigo. ¿Cómo estaba yo hace un año? ¿Cómo estaba yo hace 6 meses? ¿Qué debes ver en el resto? Solo inspiración, no comparación. Inspiración. Porque cuando nos empezamos a comparar, empezamos a hacer como una interrupción. Empezamos a interrumpir esa materialización. ¿Sí? Chuta, esa persona sí crece, yo no crezco. Esa persona sí está avanzando, yo no estoy avanzando. ¿Sí? Entonces, no. La idea es que tú te inspires en la otra persona. Y la única comparación debe ser con nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, verán, en este libro, como les decía, hay que hacer varias actividades. La primera debería ser cómo está su merecimiento, ¿sí? ¿Cuán merecedor me siento yo? ¿Ok? Diseñar tu plan para transformar tu deseo en dinero, es decir, cuáles son las actividades que yo debo ejecutar para crear. Y para eso, pues yo debo buscar información, ¿no es cierto? Y si yo no conozco, todavía no conozco cómo lo que yo quiero materializar, debo empezar a conocer. Entonces, la Doris ya nos va a invitar a hacer la prueba de conducción de su auto. Sí, debo empezar a conocer. ¿Ok? Y cómo está mi parte y cómo está la de Dios. ¿Sí? O sea, yo estoy dejándole hacer a Dios su parte o yo quiero hacer las dos cosas. ¿Sí? ¿Cómo está mi relación con Él? O sea, si le estoy dejando actuar o no le estoy dejando actuar. Y la fe, ¿sí? ¿Cómo está mi fe? ¿Tengo la certeza o no tengo la certeza? Eso creo que son las actividades de este capítulo. Eso, chicos. No sé si alguien quiere adicionarle algo más, si no, pues ahí quedaríamos. Amigos míos, con mucho gusto, Luis, Liga Campeón. Gracias, Berito. Siempre es un gusto ver toda la información que nos das porque parece que a veces llegas con las palabras correctas para las inquietudes inconclusas. Ay, saben que chuta, yo me esfuerzo mucho y la verdad es que también le pido a Dios, ¿no? También le pido a Dios que me ilumine, que me muestre cosas que tal vez yo no vea. Ahora mi oración también, justo yo también fui hoy a Eucaristía con mi hijo y yo le decía, Señor,
Lo único que yo te pido es que me des el don de la sabiduría, que me permitas ver cosas que tal vez no veo, ¿sí? Que me des el don de la multiplicación, ¿sí? El don del discernimiento y el don del temor de Dios. Y ahí vino la lectura también, ¿no? Que dice, ¿cómo estás amando a tu prójimo? ¿Cómo te estás amando a ti mismo? Y cómo estás amando a Dios. Así que solo fue como una respuesta. Dije, bueno, yo me sigo donando a la gente, ¿sí? Y sigo sirviéndote, Señor. Yo hago mi parte y tú haz la tuya. ¿Sí? Entonces hay que trabajar con esa fe únicamente. Hacer lo nuestro y que Dios haga su parte. ¿Sí? Eso, amigos, les mando un abrazo, que tengan una linda noche. Liga campeón, dice la Steffi. Y ya nos vemos a las 9 de la noche. Promuevan el espacio, no se olviden. Hoy vamos a tener al Sanchito también, que va a dar un espacio bien interesante. Una linda tarde. Conversamos. Chao, chao.